En la radio de todos tenemos un espacio para reír, conversar y crecer espiritualmente, porque estamos entre amigas. Les damos una cálida bienvenida a Entre Amigas, un encuentro de mujeres con temas de actualidad. El día de hoy estaremos abordando una temática muy especial: cómo hacer frente a la debilidad emocional. Y para este tema central tenemos invitada a la psicóloga María Luz Luna. Mari, te damos la bienvenida a Entre Amigas. ¿Cómo estás? Hola Rosy, muchas gracias por la invitación. Estamos muy bien acá. Qué bueno, nos alegra poder tenerte nuevamente ya en otra oportunidad. María Luz estuvo acompañándonos para abordar unos temas que fueron muy apreciados. Recuerden que aquí en Entre Amigas tratamos de tocar estas temáticas que van a edificar nuestra vida, que sirven para que vivamos mejor. Y queremos darles la bienvenida a todos ustedes. Qué gusto que elijan escuchar AWR Colombia, que elijan escuchar una emisora que aporta para su salud integral, física, mental y espiritual. ¿Saben? Ha llegado un momento que valoramos mucho en Entre Amigas y es el momento de orar. Y quiero pedirle a nuestra invitada que por favor nos dirija en este segmento de la oración. Oremos. Querido buen Dios, te damos gracias, oh Señor, por este hermoso día que nos das. Gracias por la oportunidad, Señor, que nos das de acercarnos a ti, a darte las gracias y también, Señor, a rogar por nuestras vidas, por nuestra salud y por todo lo que necesitamos a diario, Señor. Gracias porque estás siempre dispuesto a ayudarnos. Gracias porque eres nuestro Padre, nuestro proveedor. Y gracias porque, aunque somos rebeldes, pecadores, tú estás dispuesto a ayudarnos. Gracias por el regalo de la salvación. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien, estamos orando por ti, recuérdalo siempre. Y ahora ha llegado el tiempo para el tips de belleza. Prestemos entonces mucha atención. En Entre Amigas, el tip de belleza. Nuestro tip de belleza para hoy: sueño reparador. Mantén una rutina de sueño regular, es decir, acuéstate y levántate todos los días a la misma hora. Un buen sueño es muy importante para nuestra salud mental y emocional. Procura que tu lugar de descanso esté libre de cualquier distracción y sea cómodo. Y evita utilizar dispositivos electrónicos antes de irte a dormir. En Entre Amigas, el tema del día. ¿Cómo hacer frente a la debilidad emocional? ¿Se han preguntado ustedes acerca de esto? Pues para desarrollar esta temática, hoy estamos aquí en Entre Amigas. Les mencionaba que nuestra invitada se trata de María Luz Luna. Ella es psicóloga, también es docente de alumnos de secundaria, de high school, y María Luz es escritora para la revista El Centinela. Y hoy está con nosotros para desarrollar este tema y quisiera preguntarle: ¿en dónde nace esa iniciativa de abordar esta temática de hacer frente a la debilidad emocional? Bueno, este artículo yo lo escribí para la revista Centinela, como tú lo dijiste. De tanto pensar, me pidieron que escribiera un artículo y me puse a pensar sobre qué puedo escribir. Y me di cuenta que en este mundo hay mucha debilidad emocional. Una debilidad que todas las personas enfrentan a diario y últimamente se ha visto más frecuente, iniciando desde niños hasta adultos mayores. Y es que hay un índice global, un índice global de las emociones del 2021, donde la empresa Gallup dice o informó que en el año 2020 las personas experimentaron niveles de estrés, de preocupación, de tristeza, de odio, de dolor, de todas las emociones negativas se vieron aquí presentes, más
de lo que han ocurrido hace 15 años atrás. Entonces, investigando un poco, ahondando más este tema, decidí pues escribir acerca de este tema tan importante que a todos nos interesa y que en algún momento quizá hemos pasado por alguna debilidad emocional, quizás enfrentando alguna emoción negativa y no hemos sabido cómo hacerlo. Así que pues eso fue lo que me motivó más para escribir acerca de este tema. Excelente, bueno, y entrémonos entonces un poco más en materia. ¿Qué es la debilidad emocional? Bueno, la debilidad emocional es esa incapacidad que tiene una persona para gestionar las emociones negativas, sobre todo las emociones negativas, ¿no? Porque cuando llegan las emociones positivas, todos estamos felices, hay fiesta, hay de todo, mientras que en las emociones negativas es más difícil. Entonces es esa incapacidad que tienen las personas al enfrentar esos momentos difíciles, al enfrentar los momentos de tristeza, de frustración, al enfrentar las heridas, todo eso, las emociones nos envuelven tanto que nos genera una debilidad en todo nuestro ser. Como lo dijo Rocío al inicio, también ejerzo como docente en una high school y recuerdo una niña que llegó el primer día de clases, una niña hermosa, una niña bien vestida, con su cabello bien organizado, pero esta niña se le veía su enojo en su rostro. Y cada vez que entraba al salón, a mi clase, y yo imagino que así era en todas las clases, ella entraba enojada y cerraba la puerta como si fuese a pasar hacia el otro lado. Yo poco a poco me acercaba, la saludaba, ella no permitía ese acercamiento, no me saludaba, me ignoraba, tiraba las cosas, los computadores, los libros fuerte a su escritorio. Era una buena estudiante, hacía un buen trabajo, pero en la parte emocional no estaba gestionando algo bien. Y me fui acercando poco a poco, pero ella no lo permitía. Empecé entonces a llevarle dulcecitos, una galletita o algo a todos los estudiantes, no solo a ella, sino a todos cuando hacían algún trabajo o cuando llegaban temprano a la clase, y para motivarlos. Y poco a poco me fui ganando la confianza de esta niña, y a tal punto que un día se sentó al lado mío y me dijo: maestra, ¿puedo hacerme aquí? Yo le dije: claro, te puedes hacer al lado mío. Se hizo al lado junto a mi escritorio y me dice: maestra, gracias por la paciencia que me has tenido. Yo le dije: ¿por qué? Entonces me dice: porque desde el principio yo he sido bien dura, bien ruda, y no es solo contigo, maestra, es con todos los maestros. Lo que pasa, maestra, es que yo ando enojada con la vida. Y yo no sé cómo manejar esta emoción. Ando enojada, súper enojada. Ando enojada con mi padre, ando enojada con mi madrastra, ando enojada con mis hermanos, ando enojada con la escuela, con los maestros que no tienen la culpa, pero ando enojada y no sé cómo lidiar con esta emoción del enojo. Entonces me puse a hablar, a platicar un poquito con ella y me dice: maestra, pero todo este enojo es porque pues hace unos meses atrás perdí a mi madre. Me derrumbé un poco, sentí ese dolor, me puse en los zapatos de ella y ahora entendía un poquito más a esta estudiante, por qué estaba manejando ese enojo. Entonces me dice: sí, mi madre murió en México, yo estaba allá, estaba feliz con ella, con mis hermanos, pero mi padre pues vivía acá en Estados Unidos y nos trajo a vivir con él y con nuestra madrastra. Ella es buena gente, él también me trata bien, tengo todo, maestra, pero él me trajo en contra de mi voluntad. Mi madre quedó allá en el cementerio, yo quiero estar allá, allá tengo mis amigos, allá tengo todo y no sé cómo hacer. Ahí me di cuenta que esta estudiante estaba luchando con una debilidad emocional. Ella no sabía qué hacer. No, la única forma de poder como desahogarse era a través del enojo, de la ira, de ser ruda, de ser dura con la gente, y no permitía que nadie se acercara. Entonces vemos que
y estas situaciones se presentan a diario en el diario vivir, en nuestro diario vivir, inclusive entre nosotros los cristianos, ¿verdad? Inclusive entre los profesionales. Llega un momento en que la frustración, quizás estamos esperando algo y no llegó, entonces nos frustramos y no sabemos cómo manejar esa frustración. Estamos quizás felices con nuestra familia y perdemos un ser querido y llega el enojo, no solamente el enojo con Dios, sino en el enojo con la persona que quizás le quitó la vida, el enojo con todo, con toda la vida. Entonces es bien difícil. Igualmente, por ejemplo, estamos pasando por un momento de miedo y ese miedo no lo sabemos gestionar. Entonces ahí es donde nosotros empezamos a tener esa debilidad emocional. ¿Por qué? Porque no sabemos gestionar esos momentos de dificultad. Y a veces decimos, pero ¿por qué cuando una persona vive enojada, por qué no es capaz de manejar el enojo? Porque es que no es fácil enfrentarse a estas emociones negativas. Muy excelente, bueno, qué caso tan impactante, y tal vez ese sea el reflejo de muchas personas, ¿cierto? Que ante una situación difícil utilizan mecanismos no asertivos, y se convierte esto en una debilidad emocional. ¿Por qué, María Luz, existe la debilidad emocional? Bueno, la debilidad emocional es causada por muchos factores. Hay factores que quizás se encuentran en los traumas del pasado. Uh-huh. La mayoría de personas, quizás algunos vienen con algunos traumas muy, muy fuertes, otros quizás no, pero muchas personas traen traumas del pasado que no han solucionado estos problemas. Entonces, todo eso hace que emocionalmente nos debilitemos. También por problemas de salud, eso causa una debilidad emocional. Cuando uno no está bien de salud, uno se desanima, uno se frustra también, uno no sabe qué hacer, no encuentra solución. Quizás también por problemas de salud mental. Eso puede ocurrir también, una debilidad emocional, cuando no sabemos gestionar las emociones, la falta de la inteligencia emocional. Entonces pueden ser problemas de salud mental que a veces como que a esta parte no le ponemos mucha atención, nos enfermamos físicamente, acudimos al médico, pero sentimos que algo no anda bien con nuestras emociones y simplemente seguimos la vida así y no buscamos la ayuda oportuna. Entonces puede ser generado por este tipo de problemas. También la negatividad, cuando vivimos todo el tiempo negativos. Hay muchas personas y yo conozco muchas personas que viven siempre diciendo que no pueden, que no se puede hacer esto, o sea, pura negatividad. Y esto hace que pues emocionalmente nos debilitemos. La falta quizás de apoyo de la familia también. La familia siempre es ese soporte para todas ese apoyo donde muchas personas necesitan para poder avanzar en la vida. Entonces, si no hay apoyo familiar, pues simplemente la persona posiblemente se puede debilitar emocionalmente. También la parte espiritual es muy importante. Si nosotros espiritualmente no estamos como aferrados a nuestro Dios, si no tenemos a qué aferrarnos, si no tenemos una esperanza, pues simplemente las emociones nos derrumban y quizás pueden ganar la batalla, esas emociones negativas. Y también pues la parte social, eso también influye muchísimo en la debilidad emocional. Si no estamos bien con la sociedad, si no estamos bien con los compañeros de trabajo, si no nos sentimos bien con las personas que nos rodean, pues simplemente eso permite que la debilidad emocional nos embarga nuestro ser. Ah, qué interesante. Múltiples causas entonces de la debilidad emocional, y muy seguramente nuestros oyentes estarán identificando en estos aspectos que nuestra invitada nos ha mencionado, si es su caso o de alguna persona cercana que esté lidiando con la debilidad emocional. También su origen, ¿verdad? A causa de qué se está presentando. Pero queremos que nos hables un poquito cómo afecta la debilidad emocional en el diario vivir. Bueno, pues cuando no sabemos manejar las emociones, en este caso las emociones negativas, pues llega la tristeza, llega el miedo, llega la frustración, todo lo negativo. Entonces esto hace que emocionalmente pues nos sintamos frágiles, ¿no? Nos sintamos mal, nos sintamos débiles. Llega incluso la ansiedad, que ya es otro problema más avanzado.
y la ansiedad pues nos lleva a la depresión, y esto pues esos son los problemas que genera una debilidad emocional. Las personas con debilidad emocional terminan aislándose, en la parte social pues se cierran, pierden esa vida, ese contacto con las personas, y sabemos que nosotros somos seres relacionales, por lo tanto necesitamos todo el tiempo socializar, y una persona con debilidad emocional se aísla, baja poco a poco su autoestima, y llega un momento en que piensa que no sirve para nada, entonces afecta muchísimo. Y si vemos un poquito más en la parte bíblica, en Primera de Reyes 18 y 19, estos capítulos habla de un personaje muy especial, un personaje que pasó por un momento de debilidad emocional, y es pues Elías. Y en la Biblia encontramos muchos personajes que pasaron por momentos de debilidad emocional, pero a mí me impactó este personaje, Elías. Elías pues estaba enfrentando ante algunas situaciones de demostrar quién era el Dios verdadero. Y estaban también pues, allí los profetas de Baal, quienes lo incitaron a que le mostrara quién era el Dios verdadero, y ellos allí también hacían sus cosas, ¿no? Sus milagros, supuestamente, demostrar quién era el Dios de Baal también. Y ante tanta cosa, pues nosotros sabemos la historia. Ante tanta cosa, ante tantas situaciones, quedó demostrado que el Dios de Elías era el Dios verdadero. Fascinante, ¿verdad? Nosotros podemos decir, Elías en ese momento emocionalmente estaba súper feliz, tenía el respaldo de Dios. Dios le había respaldado y le había dicho, yo soy el Dios verdadero. Le había demostrado a esos profetas de Baal de quién era el verdadero Dios. Y estaba pasando por un momento súper feliz. Pero como vienen también las emociones negativas, llegó el momento en que Jezabel también dijo, ok, yo no pienso perder. Así que amenazó a Elías de muerte. Y ahí fue donde llegó el momento de debilidad para Elías. Elías tuvo que huir, sintió miedo. Me van a matar, tengo que huir. Ok, tomó esa opción, se fue. Pero al irse, pues él quedó aislado, ¿verdad? Aislado. Empezó a sentir el miedo, la frustración. Pero Dios, ¿por qué no me cuida? ¿Por qué no está conmigo? ¿Por qué no me permitió seguir allí? Pues mostrando de que tú eres el Dios verdadero. ¿Por qué permite que Jezabel me arruine la vida de esta manera, me amenace, y ahora tenga que estar aislado socialmente, y ahora tenga que estar aquí durmiendo en una cueva, ahora con hambre, con sed, y bueno, esperando que Dios le proveyera? Y Dios proveyó y Dios lo cuidó. Pero a pesar de eso, él entró en un momento de debilidad emocional. Y ese momento fue cuando él se sentó allí en Primera Reyes 19:4, lo voy a leer textualmente, dice, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Primera Reyes 19:4. Entonces aquí en este momento, para él decirle, Señor, quítame la vida, sintió una profunda angustia. Angustia, miedo, tristeza, soledad. Cuando una persona dice, Señor, quítame la vida, no quiero vivir, me quiero quitar la vida, es porque entra en ese momento tan difícil de profundidad y tristeza, de profunda tristeza, que no sabe qué hacer, que lo único que quiere es morir. Y aquí es cuando la emoción, esas emociones entonces embargan el ser. Y eso es lo que hace que la persona entre pues en esa depresión. Y Elías allí experimentó no solamente miedo, tristeza, angustia, sino que también ansiedad y a la vez depresión. Al pedirle al Señor que él no solo deseó la muerte, sino le dijo, Señor, quíteme la vida, porque yo soy mejor que mis padres, quítemela, no quiero vivir más. Entonces un momento de debilidad emocional por la cual Elías pasó, y fíjense que Elías era un profeta de Dios, y a veces pero es que yo soy tan consagrado, a mí no me puede pasar esto. ¿Por qué le pasó eso a ese hermano, a ese pastor, si sirve al Señor, habla de Dios, y por qué ahora está en depresión, por qué está en angustia, por qué se siente así, por qué no es capaz de salir de esos momentos de dificultad, de esos momentos de tristeza, de esos momentos de angustia? Simplemente porque somos seres humanos, porque somos débiles, y porque cuando no sabemos gestionar las emociones, simplemente llega esa debilidad emocional. Entonces, ¿qué es lo que causa la debilidad emocional? Nos puede causar inclusive hasta la muerte. Y tal vez allí esa situación cuando la persona ya desea morir, no tiene una conducta
suicida, con pensamientos, incluso con intentos, podríamos decir que es cuando esa situación ha tocado como fondo, ¿no? Y afecta el diario vivir realmente, el no saber cómo afrontar estas circunstancias difíciles, estas emociones que están ahí para ayudarnos a equilibrarnos en cada uno de los momentos. Ellas tienen un mecanismo para ayudarnos en la subsistencia en este mundo, pero cuando no la sabemos manejar, canalizar adecuadamente, pues nos ponen en situaciones desadaptadas, ¿cierto? Donde pues vemos cómo todo lo que tú nos contabas vienen a afectar la vida de la persona y también de quienes los rodean. Así es. Así es, porque no solamente en este caso se ve afectada la persona que está pasando por esa debilidad emocional, sino por la familia, los amigos, los compañeros de trabajo, porque todo afecta. Sí, exactamente. Qué interesante todo esto que estamos trabajando el día de hoy, porque como María Luz al principio nos lo mencionaba, ella nos decía cómo desde el 2020 se empezó a acrecentar estas situaciones. Y ustedes saben cuál fue el evento que ocurrió en esa época, ¿cierto? Y quizá todos... Detonante. Sí, ese evento detonante fue la pandemia, y que fue un periodo donde se experimentó a un mayor intensidad toda esta parte emocional, pero también ha sido un periodo para sensibilizarnos que nuestra salud mental es importante, y por eso cada día hacemos tanto énfasis en estas temáticas, porque no podemos dejar de lado que las personas sigan viviendo en situaciones como estas que estamos abordando hoy, de debilidad emocional, sin hacer nada para mejorar. Y justamente la pregunta que continúa para nuestra invitada es entonces, ¿cómo vamos a hacer frente a la debilidad emocional? ¿Cómo fortalecernos en esas situaciones? Ok, ¿cómo fortalecernos? Y algunos dirán, bueno, pues hay que buscar la ayuda de Dios. Eso es lo principal. Sí, tenemos que confiar en nuestro Dios. Tenemos también que buscar la ayuda profesional, ¿verdad? Al psicólogo, hay que acudir al psiquiatra. Eso no es nada del otro mundo. Así como tú acudes al médico, pues acudes también a un profesional de la salud mental. Entonces, una forma de buscar ayuda. Hay que buscar ayuda y ayuda oportuna. Pero encontramos en el libro Mente, Carácter y Personalidad, la hermana Elena G. de White dice de esta manera, y hace una pregunta para los que luchamos con estas emociones negativas, para los que luchamos con una debilidad emocional. Y dice, ¿cómo puedo dominar mis propios actos y controlar mis emociones internas? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Ah? ¿Cómo puedo yo dominar esas emociones internas, controlar esos propios actos? Luego dice, los sentimientos no han de ser su norma, pues las emociones son tan mutables como las nubes. Entonces, como decía al principio, ahorita estamos felices y quizá en una hora nos llega una noticia que no nos gusta y nos enojamos. Quizá una noticia de que no nos van a dar empleo, nos enojamos, sentimos tristeza, angustia. Puede ser también que vayamos al médico y el médico diga, ¿sabe qué? Estás muy enfermo, necesitas hacer muchas cosas para controlar algunas enfermedades, mire que estás en grandes problemas, y eso nos lleva a la angustia, a la ansiedad, a la tristeza, ¿sí? Entonces son muy mutables. Las emociones son como las nubes, como dice la hermana Elena G. de White, son mutables, cambian constantemente. Si ustedes miran al cielo y ven las nubes, ahorita vemos quizás allí una figurita que parece un osito y después vemos otra figura totalmente diferente. Las nubes pues van para un lado y para el otro, son mutables. Entonces tenemos que aprender a controlar esto, porque no solamente a veces nos dejamos ahondar en la ira y no salimos de ahí, no permitimos salir de ahí. Igualmente cuando entramos en tristeza.
Y vamos a continuar, les voy a continuar aquí. Dice, eso está en el tomo 1, página 135 de Mente, Carácter y Personalidad, para que los que deseen pues ahondar un poquito más acerca de este tema. Este libro es espectacular para ayudarnos en la parte de las emociones. Entonces, tenemos dos herramientas pero muy importantes que nos ayudan a gestionar la debilidad emocional, que nos ayuda a fortalecer esa debilidad emocional. Y una de esas es la voluntad y la otra es la inteligencia. Cuando tú tienes voluntad de hacer las cosas, simplemente las haces y puedes salir adelante. ¿Sí? La hermana Elena G. de White dice de esta manera: la voluntad es el poder que gobierna la naturaleza humana, sometiendo todas las otras facultades a su dominio, que es la voluntad. Entonces, las emociones no nos pueden dominar. No podemos estar diciendo yo no puedo, no me debe llegar el odio, no me debe llegar el enojo. Sí, o sea, nos llegan, son emociones, nosotros no podemos controlar eso. Eso es parte de nuestra vida. Lo que no debemos permitir es que esas emociones dominen nuestra vida. ¿Qué es lo que tiene que dominar nuestra vida? La voluntad. La voluntad es la que domina esta parte. Entonces dice, la voluntad no es el gusto, la inclinación, sino el poder que decide. Entonces, si tú tienes voluntad, esa voluntad es ese poder que te da a ti de decidir si te quedas en la tristeza o si quieres ir a otro lugar mejor. ¿Sí? Es ese poder que tiene para decir, no estés más airado. ¿Por qué te enojas? Sino que de salir de ahí. Entonces, ¿es parte de qué? La voluntad. Es la voluntad. Uno necesita voluntad para hacer muchas cosas. Yo necesito voluntad para levantarme temprano. Y es la que decide si me levanto temprano o no. Hay una frase, María Luz, que menciona que no se trata tanto de lo que nos sucede, sino cómo reaccionamos a eso que nos sucede. Y allí podemos integrar claramente esto que tú nos estás hablando de la voluntad, donde yo decido cómo voy a reaccionar ante alguna circunstancia, ante algún estímulo que me está generando una emoción, ¿no? Así es, la voluntad es muy importante. Y la otra herramienta pues es la inteligencia. Es esa capacidad de entender lo que nos sucede y también de sobresalir a ese problema, buscar la solución. Buscar soluciones. Yo soy inteligente, si manejo la inteligencia simplemente entiendo cuál es mi problema y busco soluciones, no me quedo ahí en el problema. Y me hace recordar que hay personas que son muy hábiles y que para los problemas tienen soluciones, pero hay otras personas que aun cuando tienen un conflicto, alguna dificultad, alguna problemática y surgen soluciones, le tienen a cada solución un problema. Nosotros somos los que decidimos, utilicemos esas habilidades cognitivas, esas funciones estructuradas de nuestra mente que Dios ha puesto para nosotros para poder gestionar todas estas cosas que nos ocurren. Así es, ahí están esas dos herramientas que Dios nos ha permitido que nosotros podamos colocar en uso, la voluntad y la inteligencia. Y todo eso proviene ¿de quién? De nuestro Dios. Entonces es simplemente darle buen uso, buscar la ayuda también si es necesario en el momento oportuno. No dejemos a estar derrumbados para luego buscar la ayuda, sino que busquemos la ayuda. Muchas personas con estas herramientas pueden salir adelante, pueden mejorar sus emociones, pueden controlar sus emociones negativas, pero otras quizás son más débiles y por lo tanto necesitan una ayuda profesional. Ok, así es. Bueno, hemos tenido una temática bastante especial. Esperamos haya sido de gran bendición para ustedes y quiero pedirle a nuestra invitada pueda entonces ayudarnos a dar este cierre para el programa del día de hoy. Bueno, queridos oyentes, de ahora en adelante, si alguno de ustedes está pasando por algún momento de debilidad emocional, busque la ayuda de Dios, busque la ayuda profesional, no se quede ahí
permitiendo que las emociones negativas gobiernen su vida, sino permita que tu vida sea feliz, permita avanzar en esta vida y busque ayuda si es necesario. No te quedes ahí en ese hoyo profundo que a veces nos metemos y no queremos salir, sino que recuerde que después de la tormenta sale el sol, y nuestro Dios siempre está dispuesto a ayudarnos en todo, ha dejado unas grandes herramientas, así que busquemos esa ayuda oportuna. Muchas gracias, María Luz, por haber compartido con nosotros este tema tan especial y tan necesario para cada uno de nuestros momentos de vida. Gracias por compartirlo hoy con nosotros, con todos los oyentes de AWR Colombia, transmitiendo aquí desde la ciudad de Bucaramanga. Y esperamos, que ustedes puedan compartir con sus amigos, con sus amigas este episodio del día de hoy, y que puedan invitarlos, porque recuerden que Entre Amigas siempre está allí para tocar estos temas de actualidad. Vamos a despedirnos con una oración. Quiero invitarles a ustedes a que cierren sus ojos y oremos. Querido Dios, muchas gracias porque hoy nos bendices. Señor, tú sabes que pasamos momentos difíciles en nuestra vida, donde así como Elías nos podemos sentir que hemos perdido el horizonte, el sentido de vida. Y son aquellos momentos donde más débiles nos sentimos, donde no podemos controlar, donde necesitamos de ti. Fortalece, Señor, a cada persona que está pasando por una situación como estas. Gracias por nuestra invitada del día de hoy. Bendícela, bendice a su familia y guíale siempre hacia lo mejor. Te encomendamos nuestras vidas y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Deseamos para todos ustedes lindas bendiciones y nos despedimos, pero muy pronto nuevamente tendremos un nuevo episodio aquí en Entre Amigas. En la radio de todos tenemos un espacio para reír, conversar y crecer espiritualmente, porque estamos entre amigas.